Hola Honduras, muy buenas noches, qué bueno saludarles una vez más en una nueva edición de El País que Somos, un espacio televisivo donde analizamos temas a profundidad para comprender la realidad de nuestra nación o de nuestra querida Honduras. Hoy tengo dos invitados connotados, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi, y a un reconocido economista del país, don Guillermo Matamoros. Hoy el tema que nos atañe es la reforma energética y hay que plantear diferentes preguntas. El gobierno de la República impulsa esta reforma, tiene quienes la respaldan o quienes las impulsan, por supuesto, pero también tiene detractores. Hay quienes dicen que es la mejor oportunidad para rescatar la NE y la oportunidad además para modernizar el sistema eléctrico del país, y su contraparte habla sobre los riesgos y anda en redes sociales, medios de comunicación, dando opiniones desde la perspectiva de los riesgos que esta podría ocasionar a la vida nacional. Pero algo no usual que ha ocurrido en los últimos días es el respaldo o el apoyo de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BESIE, el CAF, y en las últimas horas también el gobierno de los Estados Unidos ha emitido su opinión desde su sede política en Tegucigalpa apoyando la reforma energética. Aquí surgen varias preguntas y hay un ambiente de confianza, de credibilidad para que estos organismos financieros multilaterales puedan en una sola voz brindar un apoyo a esta reforma energética o del sector eléctrico del país. Hay credibilidad, hay las condiciones. ¿Qué está pasando para que se pueda dar esta opinión que se ha hecho pública en un comunicado? Y por su parte los Estados Unidos más tarde hizo referencia a este tema. ¿Es la oportunidad histórica para poder realizar esta reforma? ¿Va a funcionar o dependerá mucho de la manera en que se implemente? Todas estas preguntas nuestros invitados hoy van a ampliar con sus valiosos aportes y la experiencia que les precede en el tema económico y técnico desde organismos multilaterales, analizando temas de país. Y yo les doy la cordial bienvenida, don Dante Mossi, bienvenido a Televisión Nacional de Honduras, a El País que Somos, y de igual manera a don Guillermo Matamoros en el orden de precedencias que les he mencionado. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo ideas y propuestas que han tomado demasiado tiempo para llevarse al punto que estamos el día de hoy. Don Guillermo, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y primero mi felicitación que estén intentando recuperar este canal y convertir estos programas en temas de debate. Ojalá que no se vayan a convertir tampoco en defensores oficiosos Claro. de los gobiernos, sino eso, debate, que dé luces a la sociedad, ¿no? Entonces, enhorabuena y esperamos en el futuro camine. Es una propuesta que precisamente va orientada a construir opinión, a dejarle claro a la población de cuál es la realidad nacional, cómo se está desarrollando, cuáles han sido los antecedentes históricos y lo que de repente no nos ha permitido avanzar en muchos aspectos. Hoy estamos hablando del sistema energético del país y precisamente queremos profundizar con el amplio conocimiento que ustedes tienen al respecto, con lo que pueden aportar y con los elementos que se han puesto en la mesa de cómo se está realizando. Una parte es la discusión de la ley, la aprobación de la misma, pero posterior el reto de la ejecución, y que de la mano va el tema del apoyo de los organismos multilaterales, de cómo se está realizando y qué se puede hacer al respecto, pero luego hay que ver el financiamiento para la ejecución de la misma. Y aquí cabe una pregunta importante para don Dante Mossi como expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Usted conoce los pasillos de Washington, conoce la banca multilateral, y cuando estos organismos apoyan el diseño de una propuesta, pero aún sin financiarla, ¿qué es lo que ellos están viendo? ¿Realmente viable la propuesta o están viendo más la voluntad política del actual gobierno para cumplir con las reglas del juego, don Dante? Mire, yo creo que, bueno, primero que todo, la reforma nació del gobierno de la República. O sea, realmente yo aplaudo la valentía del presidente Asfura de salir con una iniciativa que es espinosa. O sea, eso, sin lugar a dudas, a veces la postura de algunos jefes de Estado históricamente ha sido que lo resuelve el siguiente, mientras yo sigo. Yo creo que se necesita un liderazgo muy fuerte de la presidencia y un liderazgo muy fuerte del Congreso Nacional para poder aprobar unas reformas tan significativas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es la empresa pública más grande de Honduras. Y es demasiado grande. La más grande, pública y privada. También, o sea, es demasiado grande para ser gobernada.
y ha carecido de un gerente en los últimos 10 años más o menos. Hasta ahora que se nombró al ingeniero Peña, ¿verdad? Que yo realmente creo que hay que tener unas oraciones porque ese señor tiene demasiada responsabilidad en su cabeza, porque es una empresa demasiado grande por su propio bien y de hecho, el problema fue visualizado al menos de su servidor el año 2008, en 2007-2008, desde el Banco Mundial se avisoró ese problema. Unas pérdidas masivas del ENE, en aquel momento 2% del PIB, y se pidió ayuda al Banco Mundial. Y el Banco Mundial trajo un experto realmente muy senior, italiano, que presentó un informe y que el gobierno aceptó, en el cual decía que era urgente dos cosas. Número uno, un programa agresivo de reducción de pérdidas. Y número dos, lo que se hablaba en aquel momento era la creación de unidades de negocios del ENE, porque el ENE no podía administrarse bajo el esquema que tenía. Han pasado más de 20 años y todavía seguimos debatiendo el mismo tema. Así que el hecho de que los organismos internacionales estén involucrados, el Fondo Monetario Internacional, que faltó mencionar ahí, es que el elefante de las finanzas públicas se llama la ENE. Las pérdidas de la ENE son tan masivas que eso le están quitando dinero a educación, a salud, a seguridad, a una serie de prioridades que el mismo Estado tiene, que si no resolvemos ENE, no vamos a resolver lo demás. Entonces, nuevamente, el tamaño que en aquel momento 2% del PIB era excesivo, imagínense el día de hoy. Entonces, definitivamente el bloque que se ha hecho, y mire qué bloque más interesante, porque es un bloque que es Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano, la CAF, se sumó una Unión Europea, que fue el representante del Congreso Nacional a decir que tenía un equivalente a 500 millones de dólares, y la Unión Europea no da préstamos, da donación. No lo da de un solo, pero lo da a poco, pero es una señal muy positiva. Así que yo creo que los señores diputados, que los que tienen ahora en la mano este proyecto, deberían estar tranquilos que los dos principios siguen vigentes. Reducción de pérdidas y reestructurar la empresa para que pueda manejarse mejor. Que el gerente esté más cerca de los empleados y de las personas a las cuales la empresa se debe, que hoy por hoy no se puede. Así que yo creo que tenemos un alineamiento, pongámoslo de esa manera, del financiamiento internacional que va a ser masivo, porque el agujero que ha sido creado es tan grande que hay que financiarlo con deuda de largo plazo para que el país pueda pagarlo a futuro. Así que yo creo que es un buen momento y por eso es que a veces he salido un poco de mi retiro para defender esto, porque creo que es lo correcto y hay que apoyar en este caso a los miembros del Congreso Nacional a que no teman, no hay una privatización. Privatizar una empresa es otro camino, el cual el país desde el 2007 dijo que no, ni siquiera se ha considerado. La banca internacional no tiene en su libro vender la ENE, ¿verdad?, para hacerla una empresa privada. Ya El Salvador, Guatemala y Panamá tienen un modelo en el cual la empresa estatal se escindió y son empresas sumamente exitosas. Hoy por hoy son del Estado, pero se comportan como empresas privadas. Yo creo que el ejemplo más claro es El Salvador, donde tenemos el grupo de la CEL, se llama, que es la Comisión Ejecutiva de Río Lempa, donde el Estado reservó la empresa a las represas, la geotermia, la transmisión y algo de distribución lo maneja el Estado. Pero bajo un régimen de ¿cómo se llama?, que coexistan con otras empresas del sistema privado. Entonces, no es una reforma de vender, no, es darle las mismas herramientas a una empresa estatal que tiene que lidiar con el sector privado, las mismas herramientas para que pueda trabajar en ese mercado. Sin duda alguna, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, que también tiene un buen sistema eléctrico en los países de la región centroamericana, siguen enfrentando algunos desafíos. Sin embargo, en Honduras el tema de la politización ha sido un obstáculo latente, permanente, diría yo. Históricamente hemos luchado contra esa situación que debería de pasar a un segundo plano y priorizar
el bienestar o la vida política o la vida económica del país. Don Guillermo Matamoros hablaba extra cámara sobre la política económica y eso es sumamente importante. Si los organismos multilaterales están apoyando una reforma energética en el país, no están invirtiendo desde el punto de vista de los inversionistas, entonces, ¿para qué nos sirve? Y esa es una pregunta que está en el ambiente, en la conversación diaria o en la opinión pública. ¿De qué nos sirve? Pero desde la parte del inversionista, ¿cómo lo ven ellos? La necesidad de una reforma energética, sí es necesaria, pero ¿cuáles van a ser los beneficios, los pros y los contras, don Guillermo? Bueno, lo primero, la ENE enfrenta pérdidas de 16.000 millones de lempiras, 16.000 millones Sí, de de lempiras 16.000 anuales, una deuda arriba de los 120.000 millones, pérdidas técnicas y no técnicas de 36.000 millones, falta de transparencia, en algunos casos, tampoco quiero azotar a la empresa, pero en algunos casos deficiencias en el servicio en algunas regiones geográficas, no en todas, hay que hacer eso salvedad. Entonces, ¿qué nos dice eso? La ENE, la empresa de energía eléctrica, la empresa creo que más grande del país en términos de ventas, enfrenta problemas, graves problemas, que hay que solucionarlos. No podemos seguir chineando un problema. La discusión debe de ser objetiva. Hay acá toda una discusión entre bien público y se puede profundizar, pero un poquillo complejo, pero ok, la empresa viene mal, no es sostenible y como mencionaba Dante, eso, alguien paga esa cuenta, todo el costo por el país en términos de, o sea, en términos fiscales, por ejemplo, aproximadamente la mitad del déficit del sector público no financiero se le achaca al tema del ENE. Entonces, uno no puede sostener algo que está mal. Hay que corregir. Entonces, acá viene la necesidad de una reforma. ¿Por qué una reforma? Pues para ser viable. Eso es una parte, el diseño normativo, que después va a tener que ser ejecutado. Cuando usted hace esa reforma, que tiene que ver con, sobre todo, con la gobernanza, cómo se va a manejar la ENE, eso lo ven, bueno, es importante para el país porque le va a permitir enfrentar los problemas que tiene la empresa. No solo es que los organismos financieros, no, si algo está malo, corríjalo. Pero no por lo que van a decir, sino porque es necesario. Eso es lo primero. Pero lo otro es cuando todos los organismos financieros nacionales e internacionales ven que hay voluntad política para enfrentar un problema, hay incentivos para que puedan desarrollar operaciones financieras, financiar proyectos. La ENE ya es vista de otra manera por los organismos financieros. Esto, mire, esto es viejo, esto no es achacable a un gobierno, es a varios gobiernos, y nos trenzamos en una discusión etérea y no solucionamos nada. Yo recuerdo, bueno, no es de 2014, pero en 2014 se hicieron reformas. De 2014 hasta la fecha, en mi punto de vista, no se hizo nada y hubo mucha opacidad. Incluso se revirtió esto de los términos, los criterios para estar ya estaban planteados desde hace algún tiempo. Va desentendido. Pero se retrocedió en eso y volvimos al modelo monopólico, monopsónico, que responde más a la década de los 70 hacia atrás. Entonces, bajo ese esquema, no se puede resolver la situación del ENE. Ahora, los organismos financieros encabezados por el fondo, si uno revisa los últimos acuerdos que se han firmado con el fondo, creo que en los últimos 3 ha sido uno de los temas recurrentes como reformas estructurales. Sin embargo, no avanzamos nada.
Entonces, ahora creo que hay una enorme oportunidad y eso le da posibilidades al país, a la empresa, para que organismos financieros puedan puedan participar con préstamos, con donaciones, como en el caso de la Unión Europea. Entonces hay una enorme oportunidad para el país. Yo creo que así hay que verlo, saliéndose a discusión etérea de que se la quieren robar o que no sé cuánto, sino que hacemos lo necesario para corregir los problemas, para enfrentar los problemas y tomar decisiones. Bueno, ustedes que tienen mucha experiencia en el tema económico, usted como expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y que estuvo a cargo de esta importante entidad financiera, cuando se analizan este tipo de temas, ¿qué es lo que visualizan ustedes que de repente la población en general o muchas personas de diferentes sectores no somos capaces de ver? Me voy a incluir. ¿Qué es lo que se está viendo? Y usted como economista, don Guillermo, que hace una radiografía diaria, también es muy importante la opinión de ambos en este contexto. Mira, la ENE en esencia tiene un problema de eficiencia y uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Quiere decir que las cosas la ENE las puede hacer mejor. O sea, con esta organización que va a tener, la reestructuración de unidades de negocio va a permitirle que va a funcionar mejor. ¿Qué significa eso en lenguaje llano? Es posible que las tarifas al público bajen. Yo creo que algo que la gente no se da cuenta, una eficientización de la ENE va a significar mejores tarifas para el pueblo. ¿Por qué? Porque se transparentan los costos, algo que estábamos mencionando, que es que la ENE se volvió opaca. O sea, contratos aprobados así a medianoche en el Congreso. La ley no es una ley de reforma del ENE, es una ley de reforma del sector eléctrico. Reestructura al regulador como el veedor de todo este proceso. Reestructura algo que muy poca gente conoce, que es la ODS, que es el operador del sistema. Básicamente, este ente que está separado del ENE le va a estar indicando al ENE dónde está la fuente de energía más barata en el momento apropiado. Entonces, eso se va a traducir en una tarifa más amigable al pueblo hondureño. Del lado de qué ven los bancos, o sea, bancos de desarrollo, porque esto no es un banco privado. El Banco de Desarrollo lo que ve es cuál es el impacto en la población. Y obviamente, número uno, el sistema eléctrico de Honduras da un servicio deficiente porque hay muchos apagones, es caro y no necesariamente está llegando a todos los hondureños. Todavía hay muchos hondureños que no tienen acceso a energía eléctrica. Y encima de eso, le está robando recursos a otros sectores clave. Entonces, para la cooperación internacional es prioridad estar atentos a que el sector eléctrico sea viable, así como otros sectores que uno ya no piensa. Si uno va, por ejemplo, a hacer un préstamo en El Salvador, hablar de energía eléctrica no tiene sentido, porque el sistema ya es sostenible, ya no es un problema del gobierno, se volvió un quehacer diario de negocios. Uno va a Panamá, Guatemala, o sea, más bien son oportunidades de inversión, no son oportunidades de donde el Estado tiene que hacer grandes inversiones, más bien coordinar y asegurar que tengan sentido. Entonces, para volver a la pregunta, los bancos de desarrollo lo que ven es una oportunidad de oro, de que Honduras resuelva de una vez un problema estructural que Centroamérica lo resolvió hace más o menos 25 años. 25 años. Así que estamos con un rezago enorme y nuevamente creo que este Congreso Nacional tiene una responsabilidad histórica en sus manos de resolver esto, porque déjeme decirle cuál es la consecuencia de no aprobar esta reforma ya. Van a haber apagones, el gobierno va a tener que correr a buscar maneras de poder suministrar energía eléctrica porque la ENE está colapsando por el peso de las cuentas que están encima. Va a ser más difícil que los bancos le presten al gobierno de Honduras si no miran una solución viable de largo plazo. Así que esta solución es un paso en la dirección correcta. A mí me parece que en un país el tema de la energía eléctrica, eso es como la sangre en el cuerpo humano, como la savia en las plantas. Sí. Entonces, un país que no resuelve ese problema no puede aspirar a crecer, eso en primera instancia. Entonces hay que resolver, hay que enfrentar
esta situación. Lo otro es, el gobierno por sí solo no tiene los recursos para enfrentar un sector, las dimensiones de todo este tema. No es el problema, pero de todo este tema, de las implicaciones que tiene. Entonces, la ley sí hay que decirlo claro, la ley es pro mercado y eso es correcto. ¿En qué sentido? Va a permitir la participación del sector privado, como ya existe en muchas, ya existe en la generación, incluso en algunas cosas de distribución, no hay que asustarse de eso. En las Acá islas. se ha puesto que se va a privatizar. No, no es ese el tema, esa no es la pregunta. La pregunta es si la reforma que se está impulsando va a permitir enfrentar los problemas, va a contribuir. Ahora, la ley por sí misma es una parte, porque la ley es la ley, ¿verdad? Claro. El marco normativo. Es el marco normativo, después viene la implementación. En ese tema, lo interrumpo, y en ese tema de la implementación significa que el apoyo de los organismos multilaterales se puede traducir en ese financiamiento que necesita el país para echar a andar esa reforma. Sí, con esta ley nos salimos de ese esquema monopólico, monopsónico que ha colapsado desde hace mucho tiempo y que por eso estamos pagando el costo. Claro. Y entonces esto nos pone a nivel de países abiertos, modernos, para las transformaciones. Nos adecúa a la dinámica del mundo actual, que es hay mucho cambio, hay incertidumbre, hay innovación. Entonces, la ley creo que da esa flexibilidad. Y entonces, desde ese momento es viable. Pero quiero cerrar con una cosa. Sí, adelante. La ley es condición necesaria, pero no suficiente para enfrentar la situación del ENE. La ley es el primer paso, no el primer paso, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Aprobamos la ley, pero veamos hacia adelante para emprender las grandes transformaciones. Y podríamos entender que los organismos internacionales, al ver la intención o el impulso de esta reforma a la ley energética, los motiva entonces a brindar un apoyo unificado al trabajo que está haciendo el actual gobierno en este sentido. Antes de irme a la pausa, quiero reforzar algo y es la parte que usted mencionó. ¿Por qué no es una privatización de manera puntual? Antes de irnos a la pausa, don Dante Mossi también en ese mismo contexto dar su opinión. Y al regresar, quiero que don Guillermo Matamoros pueda explicarnos o decirnos cuál es qué estamos proyectando hacia afuera ante otros inversionistas que pudieran venir al país con una reforma a la ley energética o al sector energético de Honduras. Pero previamente, antes de la pausa, ¿por qué no es privatización para nuestros invitados? Don Guillermo. Bueno, porque no hay venta de activos. La privatización típica implica que el Estado traspasa activos a privados. Claro. Acá no hay traspaso de activos a privados. Para que haya privatización, tiene que haber eso, ¿verdad? En este caso no es lo que está sucediendo. Esto es como privatización sería, mira, te doy el cajón a vos, empresa privada, para que lo manejes, te doy cañaveral. No existe eso. Acá lo que se está hablando es de cambiar la gobernanza, cómo va a ser manejada la ENE. Y entonces, estructuralmente, la estructura del ENE está cambiando. Dice el Estado contempla el control. El Estado lo mantiene. Divide la empresa en tres, en la parte de generación, transmisión, distribución. Y cada una de estas empresas tiene relativa autonomía. La ENE tiene el control sobre la propiedad. Entonces, en ese sentido, no es privatización. Ahora, que la ley permite participación del sector privado, eso es otra cosa. Acá lo que se está definiendo es cómo se va a manejar, cuál es la gobernanza de la institución, cómo se van a tomar las decisiones del ENE. Y
sobre este tema, esa decisión que se ha llamado, porque es buena. Bueno, porque si por ejemplo, asumamos que N generación, digamos que es eficiente. Entonces viene N distribución, es eficiente y transfiere hacia arriba al tema de precios de transferencia. Al siguiente sería transmisión. Pero en transmisión no son muy eficientes porque hay pérdidas en las líneas de conducción, las líneas primarias. Igual transmisión pasa a distribución y ahí también se pierde mucha energía, el famoso 36%, u otros no pagan. Entonces, en el funcionamiento actual, antes de la reforma, no importa que generación sea eficiente, porque el resultado de la pérdida se le achaca todo al ENE. No, en cambio, con la decisión, cada quien se va a esmerar en ser eficiente, ¿verdad? Entonces, los incentivos cambian. Entonces, eso es importante y eso nos traslada al tema de la eficiencia, que yo no sé a quién se le ha ocurrido, existe esa peregrina idea de que un bien público debe de ser ineficiente. O sea, tiene que ser eficiente. Claro que ahora, tiene que ser eficiente. La eficiencia obviamente no va a ser tal vez los mismos criterios. Hay un tema de eficiencia societal que hay que verlo también, ¿verdad? Pero hay que ser eficiente. Y eso nos lleva a otro tema de la productividad del país, ¿verdad? Entonces, a todas luces, desde el punto de vista económico, Dante, yo lo veo, está rediseñando el marco de incentivos, ¿verdad? Claro, definitivamente. Y eso es correcto. Y lo otro, esta ley va a incentivar, yo trabajo en la maquila, que ya viene haciendo inversiones, pero a veces... Y que es uno de los rubros que más se ha quejado por el tema de los apagones y que y que les afecta en buena medida. Bueno, son 133 millones que ellos dicen perder al año, 133 millones de dólares. Pero la industria generadora, hay incentivos muy fuertes para que la industria invierta en eso. En este momento en la industria, por ejemplo, todo el techo industrial de la maquila, 4 millones de metros de techo industrial, gran parte de eso se está transformando en energía fotovoltaica. Entonces, el incentivo para invertir ahí es alto. Es alto. Y eso es bueno, porque le puede vender a precios competitivos a la ENE. Entonces, eso genera, porque, estemos claros, el gobierno no tiene los recursos suficientes. Claro. Y si invierte solo en energía, va a dejar de invertir en lo social, en salud, en educación. ¿Por qué? Porque son recursos ilimitados y las necesidades son inmensas. Entonces, a todas luces, yo creo que es positivo. Y todo mundo, independientemente de su cosmovisión política y económica, debería de discutir eso de manera seria, de manera responsable. Acá de lo que se trata es que hay una energía a precios competitivos, como decía Dante, que haya acceso, que haya posibilidades de acceso. Entonces, a todas luces, yo creo que es positivo el cambio y a mí esto de los organismos financieros, o sea, pues, es importante, pero para mí lo fundamental es que yo hago lo correcto porque me conviene hacer lo correcto, porque para enfrentar el problema. Y de ahí deriva que los organismos financieros lo van a ver muy bien, los bancos lo van a ver muy bien, eso va a tener externalidades positivas, efectos positivos sobre el resto de la economía. Bien, y el espíritu o de donde se genera la pregunta de si es privatización o no, es porque ha habido una narrativa en el ecosistema de los medios de comunicación, plataformas digitales, que van orientadas a crear un pensamiento u una opinión en la población que contraponga la esencia o el espíritu de esta reforma, que es generar competitividad. Usted bien lo ha explicado y ha sido bastante ilustrativo en esta temática y en este contexto, y es por ello que es muy importante el peso de la opinión de ustedes como expertos, como analistas económicos, de si es privatización o no, y es para ejemplificarle al público que nos está viendo a través de la Televisión Nacional de Honduras en el país que somos. Don Dante, siempre en este contexto. Ahora, solo Dante, pero porque esto es un poco de discurso, de mensaje.
eso de si es privatización o no me parece un problema falso. Es un problema falso. En lo que hay que enfrentarse es si la reforma contribuye a mejorar la calidad del servicio. Claro. Si contribuye a que el ENE sea más eficiente, si contribuye a reducir las pérdidas técnicas, si contribuye a tener mejores tarifas. Y con ese apartado, al regresar de la pausa, es la parte que vamos a abordar para que podamos también dialogar y analizar todos estos aspectos, pero es importante también dejar muy en claro que no es privatización y la opinión de ustedes lo puede acuerpar. Sí, nada más para cerrar rápidamente, si fuese una privatización, Honduras ya ha tenido procesos de privatización en el pasado, lo primero que se hace es tener una autorización del Congreso Nacional que diga: yo, Poder Ejecutivo, quiero privatizar, digamos, Hondutel. En su momento así fue la solicitud al Congreso Nacional y el Congreso la dio la aprobación en un decreto. Porque en una privatización yo tengo que convencer al privado de que voy en serio y quiero vender. En este caso, la ley que ha sido conocida por todos, en ningún momento habla de que se está pidiendo una autorización para vender activos. Así que no es una privatización, no existe tal cosa como una privatización disfrazada, como se ha querido decir, porque un inversionista privado quiere una garantía de primera, ¿verdad?, de que le están vendiendo algo. Y esto no es un proceso de privatización, es un proceso de ordenamiento de la casa, de la empresa más grande del Estado, de 3 empresas que van a quedar, que van a ser aún escindidas, van a ser las 3 empresas más grandes del Estado. El control lo conserva el gobierno, en la medida que no hay traslado de activos, como hubo con Cementos de Honduras, me recuerdo yo, que el gobierno vendió a empresas privadas. Número 1, no contempla la cesión de propiedad. O sea, el derecho de propiedad lo maneja el Estado. Entonces, ¿Y qué les parece si en lugar de hacer una pausa mejor nos adentramos y no perdemos tiempo en lo que mencionaba don Guillermo Matamoros, un reconocido analista en términos económicos del país? También nos honra don Dante Mossi con su presencia, porque podemos dialogar más a fondo sobre estas temáticas que de repente no es usual que en los medios de comunicación podamos abundar y podamos ir más allá para tener una mejor comprensión y una mejor cosmovisión de este tipo de temas tan trascendentales para el país. Usted me hablaba de los efectos de esta reforma energética en los términos que usted lo ha mencionado. Si quiere, expliquémosle entonces a la gente cuáles van a ser esos beneficios, qué es lo que se va a cambiar estructuralmente y que no hemos venido haciendo en todos estos años en diferentes administraciones públicas. Bueno, yo decía el tema de los incentivos. O sea, primero, al separar, creo de que cada una de las empresas va a tratar de obtener resultados positivos, mejorar su eficiencia. Eso, por supuesto, se derrama sobre todos. Tiene un efecto positivo. Para todo el sistema. Definitivamente. Entonces, eso de por sí ya es. Lo otro, me parece que, bueno, si eso se da, ahí sí, como mencionaba Dante, puede esperarse que las tarifas reflejen el costo verdadero. Va a haber incentivos para moverse diversos tipos de generación. Yo voy a estar, voy a poder tomar ciertas decisiones entre si invierto en térmicos, si invierto en fotovoltaicas, si invierto en hidroeléctrica. Entonces, yo lo veo bien. El otro tema es, bueno, y eso esperar. Solo para agregar un poquito ahí, en generación, por ejemplo, imaginemos un gerente de generación de la ENE. Está sentado administrando el Cajón, Cañaveral, Río Lindo, todas las facilidades de generación de la ENE. Esta persona, puede ser mujer o hombre o mujer, valiente, puede decir: mire, puedo buscar financiamiento para poner la 5ª turbina del Cajón. O sea, le explico a qué se refiere eso. Cuando se diseñó el Cajón, se dejó un agujero, un 5º agujero por una 5ª turbina. ¿Por qué? Porque el Cajón es un embalse de 5.000 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad masiva de agua. Pero cuando llueve mucho, la capacidad de la represa no da para generar energía eléctrica de toda esa agua. Entonces ahí es cuando el Cajón tiene que hacer descargas. Entonces la 5ª turbina serviría para generar en esos momentos, y también serviría para
servir de mantenimiento para todas las 5 turbinas, ¿verdad? O sea, apagar una y seguir trabajando, ¿verdad? En la otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es algo moderno. Poner paneles solares flotantes en el lago del Cajón, por ejemplo, y generar energía fotovoltaica. Entonces, esto lo puede hacer en generación porque va a ser un gerente que va a estar dedicado exclusivamente a temas de generación de energía eléctrica. Puede ver cómo eficientar. O sea, hay que reconocer que, por ejemplo, el Cajón es una empresa que, mi memoria no me falla, pero creo que es del 80. Hay que actualizar todos sus equipos. O sea, son equipos analógicos, ahora todo es digital. Entonces, eso va a tener un costo. Y los bancos de desarrollo no miran los activos. Es algo que yo siempre le recalco a la gente. Por ejemplo, si el BESI le presta a N Generación para hacer todas estas obras, no va a pedir de garantía el Cajón. Lo que va a pedir de garantía son las ventas de la energía que genere la empresa de generación. Definitivamente. Y entonces, o sea, nuevamente ahí la falsedad de la privatización. Los bancos de desarrollo jamás van a querer ser dueños de un activo público. Déjeme ir al segundo porque me parece que es muy cercano al BESI. Por favor. ENE Transmisión. ENE Transmisión es una empresa que desde el punto de vista de empleo es relativamente pequeña, pero tiene una función, como Memo mencionaba, muy importante porque es la que conecta al usuario con el generador. Es el puente. Es el puente, Sí. y tiene que ser ancho, es como un tubo. Tiene que ser, entre más grande es, mejor, porque pasa más energía. Pero esos tubos que transmiten electrones están chiquititos. O sea, en su momento eran la maravilla, ¿verdad? Pero Hay hoy, que actualizar la infraestructura de transmisión. sin y duda. entonces para eso el BESI en su momento le regaló estudios al BESI. ¿Por qué? Porque resulta que Honduras es parte de un sistema más grande, que es la empresa propietaria de la red, se denomina, al cual la ENE es socia, y la ENE de Transmisión sería la socia de esta empresa. Y esta empresa le interesa que todos sus miembros, que son todas las empresas eléctricas de Centroamérica, se mantengan esos tubos abiertos, grandes, porque así se puede vender El sistema de transmisión eléctrico centroamericano, es el de CIEPAC. transmisión. El Entonces, CIEPAC, correcto. este sistema, entre más grande es, más puede, ¿cómo se llama?, transportar energía. Sí. Y Honduras y Nicaragua, lastimosamente, somos el cuello de botella para las grandes generaciones que se dan en Panamá y que se dan en Guatemala, porque muchas dependen del clima. Entonces, a veces es época seca en Panamá, a veces es época seca en Guatemala. Entonces, la energía tiene que fluir. Y cobramos peaje. O sea, todos sentaditos vemos así, va a pasar el dinero encima y nos cobran, o sea, nos pagan por ese servicio. Entonces, la ENE Transmisión puede también generar planes de expansión sin pedir deuda pública. Simplemente en trabajar en un sistema interconectado. Entonces, lo que quiero decir es que estas empresas, como Memo decía, les vamos a dar libertad a que se comporten como empresas especializadas. Digamos, la empresa transmisora de Panamá es una empresa formidable que ya está hablando de proyectos de conectar Colombia. Pues uno de con los mejores Panamá. sistemas eléctricos de la región centroamericana Así es. o en América Central. Y es empresa pública, 100% pública. Ya van a haber incentivos Sí. para, por ejemplo, aquí nos preocupamos a veces, solo esa discusión térmica y que no es Ujú. muy... Bueno, pero hay otros ya visto como mercado regional, visto las posibilidades de comercio con México, con Así es. Colombia, esto ya le da economías de escala. Así Entonces es. ya podemos hablar de generar con gas. ¿De acuerdo? Gas licuado, creo que es. O sea, hay Ujú. toda una tecnología que es mucho más eficiente. Entonces, hay todo un espacio, Para o sea, poderlo que nos hacer. permite pensar en grande. Infortunadamente, Y no- partiendo de ahí, de su idea, de pensar en grande, don Guillermo, don Dante, aquí surge una pregunta muy interesante, porque se refirió usted, don Dante, a los sistemas eléctricos de otros países y lo hizo mención, cuál es el cuello de botella también. Usted habla de que es una oportunidad fabulosa de pensar en grande, de poder hacer y materializar. Pero ¿qué pasaría entonces si esta reforma, esta propuesta de cambiar el sistema energético, de optimizarlo, fracasa? ¿Cuál sería el costo para Honduras? ¿Qué sucedería? Y es importante que lo pueda saber la población hondureña desde el análisis a profundidad de dos expertos. Mire, yo primero la reacción que tendría, Honduras va a seguir arrastrándose como el último de Centroamérica. O sea, realmente ya muchos de nuestros indicadores están atrás de Nicaragua. Aparte que Nicaragua es mucho más chico como economía respecto a Honduras. Porque no vamos a poder desarrollar las infraestructuras básicas necesarias.
O sea, yo creo que la efectividad de un gobierno se debe medir en cuántos hondureños están recibiendo servicio de energía eléctrica. Y esto es un dato muy importante que cuando yo estudiaba en 1980, la cobertura de energía eléctrica más alta de Centroamérica tenía Costa Rica y era como 98%. Pues muchos años después yo trabajo en África y comienzo a ver los indicadores. Para mi sorpresa, Honduras no andaba mal, andaba como por 80. Y sigue en 85 según las estadísticas. Pero el segundo país que yo jamás pensé que iba a llegar a ser el segundo país con mejor cobertura es Nicaragua, con 99.2% de cobertura. Segundo solamente a Costa Rica. Y hay un lejano con El Salvador y después Guatemala, Honduras, estamos en la cola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que dejamos de tener esas oportunidades de servirle a esta gente que no tiene electricidad, que por definición una persona que no tiene una fuente de energía eléctrica es pobre. Entonces no vamos a resolver nunca el problema de pobreza, ni con bonos, ni con regalitos, porque si no hay energía eléctrica, esa gente está condenada a ser pobre. ¿Considera que este es un escenario, un momento trascendental para poder realizar esta tarea que en otras ocasiones, y no me quiero referir a partidos políticos, sino hablando históricamente, es una tarea que se dejó de hacer? Exactamente. Yo creo que nuevamente se trata de un tema de liderazgo. Yo creo que hay un liderazgo, número uno, del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo fue muy valiente. Yo saludo, ¿verdad? Expresiones que a veces mucha gente dijeron hasta peligrosas, ¿verdad? De que dijo el presidente en algún momento, pero dijo, yo defiendo esta reforma. Eso creo que debería convencer mucho a los diputados de que el Poder Ejecutivo está detrás de esto. No se va a hacer para atrás, ¿verdad? Después. Y nuevamente, el presidente del Poder, ¿cómo se llama?, legislativo, muy valientemente, y yo creo que transparentemente, ha abierto esto a debates, o sea, buscando consenso donde se pueda buscar. Yo en redes sociales he interactuado con algunos diputados y dicen, es que yo temo que hay una privatización escondida. Pero pues pónganle un artículo que diga, esto no es una privatización, porque no lo es. O sea, si sobra, pero hay garantía, y además, quien autoriza eso son ustedes mismos. O sea, no puede, o sea, es bien extraño, ¿verdad? Sí. Porque quien autoriza una privatización es el mismo Congreso. O sea, que los diputados que creen que están aprobando una privatización escondida están muy equivocados. No lo es, y si eso, yo creería que en la práctica legislativa, si hay algo que le genera tanto temor o riesgo a los señores diputados, pues deberían poner alguna cláusula, una salvaguarda se llama. Pero en todo caso, volviendo al tema, y creo que usted lo mencionó muy bien, es una oportunidad histórica para Honduras de romper de una maldición de subdesarrollo que nos ha tenido realmente abajo de todo el potencial que Honduras ha tenido en estos años. Yo quiero acotar otro tema. Mire, sí, los mismos diputados, independientemente del partido, todos saben que hay que hacer eso. El problema es que cuando entra el tema político, ya cambia un poco. Quieren generar capital político sí, a base de este tipo de por eso yo le digo temas. Que es una falsa discusión. Pero cualquiera entiende en términos racionales cuáles son las ventajas de esta reforma. Pero dicen otra cosa, eso es lo primero. Por eso yo insisto, no hay que tenerle miedo de... Claro que hay que incentivar participación del sector privado y no tener complejos. Claro. Por lo menos yo así lo veo. Número uno. El otro tema, en esto de energía, Dante lo mencionó, hay que vernos como región. Ya no podemos vernos la energía eléctrica solo que genera Honduras para Honduras, porque hay mucho comercio, ahí está todo este chepaque, ¿verdad? Hay líneas de transmisión que pasan por cada uno de los países. Entonces imagínense usted que esta es una sociedad de Centroamérica, pero al pasar por Honduras y Nicaragua es donde se dan los mayores problemas porque todas las condiciones, hay un embudo, se dan. Entonces, dentro de esa sociedad, el socio pobre, el socio que atrofia todo es Honduras y Nicaragua. No puede ser. No puede ser. Entonces, debemos de aspirar. Entonces, eso, para los beneficios, también se refleja, va a tener menores beneficios. Así es.
Honduras y Nicaragua históricamente, dentro de toda la concepción del Mercomún, mercado integrado de Centroamérica, siempre ha tenido una participación de pobres. Se nos ha metido en la cabeza de actuar como pobres, pensar como pobres y actuar como pobres. Y no lo somos. Y no lo somos. Entonces hay oportunidad. Entonces acá la discusión es bien básica. Claro que hay que buscar competencia, precios justos, correctos, no tragarnos todo el costo, pero eso hay que hacer muchas cosas. Entonces, el mundo ya cambió. Esa discusión banal en muchos casos, pero que infortunadamente confunde a mucha gente. Que probable. Este es un tema que tiene su nivel de complejidad, pero yo creo que hay que abrir la discusión y no tenerle miedo. La reforma va a pasar. Eso no me cabe. No hay ninguna posibilidad de que no pase. La reforma va a pasar. ¿Qué viene? ¿Qué avisoran luego? Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una discusión que deberíamos de estar teniendo. Sí, claro. Porque, como le decía, es condición necesaria, pero no suficiente para transformar la realidad. Usted hace la reforma, después viene implementar esa reforma. Yo creo que acá se ha confundido todos estos temas de propiedad con el tema de competencia. Yo me he puesto a analizar esta ley bajo este marco de análisis de estructura, conducta, desempeño, ¿verdad? Y es un análisis de economistas así medio, pero le permite llegar. Entonces, el tema de la regulación es importante. Eso hay que preocuparnos, de que quienes queden en el mercado actúen dentro de parámetros de competencia. Y alrededor de lo que están hablando en este momento surge un tema no menos importante, y cuáles son los principios innegociables para generar certeza jurídica, que esa certeza permita a todos los sectores, a la clase política, podernos unir en base o en dirección a un mismo objetivo, que es lograr la reforma al sistema eléctrico del país, y que eso se vuelva una herramienta y también un punto de partida para construir desarrollo en esta Honduras. Mire, yo creo que todas las reformas que un gobierno puede hacer, si no tiene un beneficio para el pueblo, ahí es donde cuando se vuelven impopulares. Yo le comento, la reforma de la descentralización del sistema de agua potable, por ejemplo, el SANA, todos recuerdan el mundo del SANA, claro. Y se recuerda que Puerto Cortés, San Pedro Sula comenzaron una rebelión, ¿verdad? Porque no había agua en esas ciudades, y imagínense con el calorcito de esa zona. Entonces dijeron, hasta aquí, o sea, y expulsaron a la gente del SANA y dijeron, nosotros manejamos el sistema eléctrico. El sistema de agua. Como ciudadanos, creo que hemos llegado a ese hartazgo donde la empresa eléctrica no nos da un buen servicio, pero no porque no quiere, simplemente está atada de sus manos. No puede actuar con la misma libertad que pudiera actuar una empresa privada que se rige por el Código Mercantil. Pero para volver a su punto, realmente lo que hace esta reforma muy importante para el pueblo hondureño es que le abre las puertas a que podamos tener energía eléctrica más barata, disponible para nuestros trabajos, para nuestros emprendimientos. Realmente que a mí me parte el alma cuando miro negocios que venden alimentos, que se va la energía eléctrica, tienen que botar los alimentos porque se pudrió la carne, ¿verdad? Entonces, no la leche, los lácteos, ¿verdad? Somos un país agrícola. Sin energía eléctrica no funcionamos. Entonces, de la manera que el servicio eléctrico no sea ya un problema, más bien sea un aliado, créame que la pequeña y mediana empresa en particular no va a tener problemas. Yo creo que tenemos que vender esta reforma al pueblo hondureño como una manera de asegurar una variable que no nos va a fallar, o sea, la energía eléctrica no va a ser un problema. Esta reforma, como dice Memo, va a depender mucho de que estas instituciones funcionen. Entonces, la idoneidad de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, en que hagan bien su trabajo, en que defiendan al consumidor, en que aseguren que haya competencia, es esencial. Y yo agregaría algo más, que esta sería, como dicen, la segunda pata de la reforma. Y lo que haría que esta reforma no retroceda es el financiamiento. Realmente el presidente Asfura, lastimosamente, como dicen, le tocó
pagar una cuenta de 1.800 millones de dólares. ¿De qué dice uno? Bueno, 1.000 millones de dólares son lo que se le debe a los generadores privados. Tienen 8 o 10 meses de facturas sin pagárselo. Y eso hay que pagarlo. Y encima de eso, en enero se nos viene un bono de 700 millones de dólares. Que se puede bicicletear, como se dice literalmente, ¿verdad? Que es emitir otro bono, pagar pero eso no resuelve. Acá hoy, y este es, creo que es el llamado importante que los donantes están haciendo al gobierno de Honduras, y hay que aprovechar esto, es que ellos están ofreciendo financiamiento o donaciones, ¿verdad?, de largo plazo. Solo de Europa. Europa fue muy agresiva. Claro. Y esto, estamos hablando, no que nos van a prestar 200 millones. Necesitamos 1.800 millones o 2.000 millones de dólares solamente para sanear el sector. Entonces, esta ley está posibilitando, ¿verdad?, que ese financiamiento se dé. Yo creo que como consumidor nosotros vamos a sentir que la factura nos puede bajar porque va a haber un ambiente donde otros quieran invertir en generar energía eléctrica más barato. Va a haber un centro de despacho que va a buscar la fuente más barata, así que estamos realmente dirigiéndonos hacia precios más bajos y esta reforma es implementada correctamente. A mí me gustan siempre ejemplos concretos, ¿sabes? Pero me gusta que sí, bien. Pero solo permítame que en cuanto a la calidad del hace 2 años va a haber crisis. A la misma ENEA estuvo pidiendo a los jugadores que pararan la cuestión, que reclamaran porque no había capacidad, había sequía. Eso, un familiar que tiene un hotel en la prefectura, cuando un apagón, sí, una de las regiones que 40, más sufren es 40 grados. Entonces, ¿qué pasó? Este familiar tengo que comprar una planta. Porque si él no compraba una planta, un día que le fallara iba a perder toda su ocupación. Una inversión de 20 millones de lempiras. Entonces compró una planta, 1 millón de lempiras. Un 20% destinarlo para comprar algo que no era para hotel propiamente, sino para energía eléctrica, distraer recursos. Él la compró, le funciona, han habido apagones, no fueron tantos. No fueron. Pero la suma de las Don horas Guillermo, que lo ha utilizado no son más de 300 horas en 3 años, pero si no lo tendría, se cae. Entonces, la vez pasada estuve en Yohoa, igual, se fue la energía, muy inestable el sistema. Entonces, con esta reforma ya hay incentivos para mejorar todas las líneas de transmisión y distribución y combatir esa inestabilidad, que es un tema de inversión. Sí, sin duda alguna. Bien, hemos llegado, lamentablemente el tiempo en televisión nos juega en contra, hay tanto que decir y hay más que profundizar, claro, pero esta oportunidad la tendremos en un próximo programa para hablar más allá de lo que hoy nos quedamos cortos, pero sin duda alguna un tema muy interesante en el país que somos, a través de la Televisión Nacional de Honduras. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches.